Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Perla Reluciente solo con Pokémon de tipo fuego. Me habéis pedido mucho que haga este reto en la cuarta generación, así que espero que no os decepcione. Para este reto vamos a seguir unas pocas normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no lo podemos usar más, solo capturaremos a los Pokémon de tipo fuego, no podemos ir overlevel, no usaremos ítems en combate salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura hablando con nuestra madre, quien está viendo un programa de concursos Pokémon, seguramente. Salimos de casa y nos chocamos con el vecino, quien como siempre va aceleradísimo. Y este es el motivo de que este niño vaya siempre corriendo. No le dé tanto café a su hijo, señora. Hablamos con él y se va corriendo de nuevo. Nos vamos junto al vecino al lago en busca de un Pokémon Shiny como los Shiny Hunter que somos, pero al llegar solo nos encontramos con un señor mayor y una chica mirando al horizonte. ¿Interrumpimos algo? Se van de aquí, nos acercamos a la maleta para robarles porque aparte de Shiny Hunter también somos ladrones, y pillamos al monete para defendernos de este Starly. Una charlita con el profe y Maya, hablamos con nuestra madre de nuevo y nos vamos al laboratorio. Que no me choques más. Nos dan al Chimchar, al que llamaremos Zuko, y nos volvemos con nuestra madre. Mamá, que me voy de aventuras. Compra pan. En Ciudad Jubileo hablaremos con los tres payasos estos para que así este hombre nos dé un Pokéreloj. Derrotamos al rival en la ruta 203 y nos lo volvemos a encontrar en Ciudad Perita, aunque aquí solo nos dice que el líder no está. Entramos en la mina y aquí le decimos al líder que se vaya a su gimnasio para que le demos la paliza que se merece. Eso sí, antes de pelear contra él evolucionaremos a Zuko en Monferno. Llegamos al gimnasio donde nos enfrentaremos a Rocco por la primera medalla. Nada espectacular. Con Zuko utilizamos puño incremento contra su Geodude y su Onix para aumentar nuestro ataque, y por último a su Cranidos lo debilitamos de un solo ultra puño. ¡Qué vergüenza! Perder contra alguien que no tiene medallas. Que te calles ya y me des mi medalla. Hombre ya. Mira lo harto que me tienes con tanto choque. Nos vamos a la ruta 205 donde conoceremos a esta niña que nos dice que tienen a su padre secuestrado. Nos vamos al Valle Eólico para pelear contra este tío, luego al Prado Aromaflor para enfrentarnos a esos otros dos, y ahora que tenemos la llave nos volvemos al Valle Eólico donde nos enfrentaremos a Venus. Empieza el combate con Zubat y nosotros con Zuko. Utilizamos Mofa para que no nos use supersónico y atacaremos con Ascuas para bajarle bastante vida. Usa ida y vuelta para cambiar a Purugly, al que derrotamos con 2 puño incremento y un ultra puño. Saca de nuevo Zubat, quien cae con otro Ascuas más. ¡Ea! Ya hemos salvado a este señor. Nos daremos un paseo por el bosque vetusto junto a Malta y apenas llegamos a Ciudad Vetusta nos vamos a hablar con el hombre topo para que nos dé el kit de explorador y encontrar así a los dos próximos miembros del equipo, este Magby al que llamaremos Airo y esta Hundum a la que llamaremos Azula. Ahora que tenemos a 3 miembros en el equipo, nos iremos a luchar por la segunda medalla contra Gardenia. Saca a Cherubi y nosotros a Zuko. Usamos puño incremento para aumentar nuestro ataque, mientras que ella nos ataca con brillo mágico. Y ahora que tenemos 2 boosts de ataque, podremos derrotar a su Turtwig de una sola rueda fuego, y aunque su Roserade nos quitó algo de vida con Hierbalazo, también cayó de una sola rueda fuego. Ya tenemos la segunda medalla. Un poco más al norte nos encontraremos con Cynthia, quien no sé cómo ha visto nuestra Pokédex. ¿Qué más me estás viendo? Entramos en el edificio del equipo Galaxia y aquí nos enfrentaremos contra Ceres, quien tiene secuestrado al señor de la tienda de bicis. Veo que secuestrar a gente es parte de su trabajo, vaya. Saca a Zubat y nosotros a Zuko, con el que usamos puño incremento para aumentar nuestro ataque. Nos ataca con colmillo veneno y contestamos con una rueda fuego que termina con él. Por último saca a Skuntank. Atacamos con rueda fuego y él nos envenena con gas venenoso y nos ataca con lanzallamas, pero con un par de rueda fuego más lo debilitamos. Salvamos al tío de la tienda y él nos regala una de sus bicis. Nice. Bajamos el camino de bicis y aquí capturaremos al último miembro del equipo, este Ponita al que llamaremos Mako. En el Monte Corona tendremos una mini charla con Helio, quien no parece poder estarse quieto. Mirad cómo se balancea. Wop, wop. En Ciudad Corazón evitaremos que este Buniri huya de su entrenadora, descubriremos que nuestra madre fue una coordinadora profesional, y como no he visto ni una sola copa en casa, y nos volveremos a encontrar con el vecino, contra el que tendremos que combatir. Empieza el combate con Starly y nosotros con Zuko, con quien lo debilitamos de una sola rueda fuego. Saca Prinplup, al que atacamos con puño incremento para aumentar nuestro ataque. Nos contraataca con unas trampas rocas y un rayo burbuja, haciéndonos mucho daño, pero con un par de puño incremento más lo debilitamos. Saca ahora Ponita, para el cual cambiaremos a Azula. Recibimos algo de daño de las trampas rocas y un gruñido que nos baja el ataque, pero como somos de ataque especial nos da un poco igual. Atacamos con polución, envenenándolo, y él usa agilidad. Finalmente lo debilitamos con un par más de poluciones. Por último saca a Roselia. Cambiamos a Airo, quien recibe daño de la hoja mágica del Roselia, y terminamos el combate con una rueda fuego. Llegamos a Ciudad Rocabelo y aquí nos compraremos algo de ropa, que no se puede ser un buen entrenador si vestimos siempre lo mismo.
Y de aquí nos vamos directamente al gimnasio para enfrentarnos con Brega. Empieza el combate con Meditite y nosotros con Zuko. Usamos danza espada para aumentar nuestro ataque y ella usa pantalla de luz, aunque como somos físicos es un poco una pérdida de tiempo. Usamos otra danza espada y ella nos baja la precisión con destello, haciendo que fallemos un par de veces y recibiendo un puño drenaje por esto. Pero finalmente acertamos rueda fuego, debilitándolo de un golpe, al igual que a su Machoke. Por último saca a su Lucario, quien no consigue resistir un ultrapuño de nuestro mono. Ea, tercera medalla lista. A la salida del gimnasio nos encontraremos con Maya y la ayudaremos para que pueda recuperar su Pokédex de estos dos novatillos del equipo Galaxia. Y poco después de esto subiremos a Airo al 30 para que evolucione en Magmar. Ahora sí, nos vamos a por la cuarta medalla. Mananti saca a Gyarados y nosotros a Airo. Nos baja el ataque con intimidación, pero usamos cambia fuerza para que sea su ataque el que baja. Nos ataca con triturar y lo confundimos con rayo confuso. Cambiamos ahora a Azula, con la que recibimos un colmillo hielo crítico. Usamos día soleado, recibimos un triturar y nos subimos el ataque especial con maquinación. Nos ataca con otro colmillo hielo que nos baja hasta casi la mitad de vida y a partir de aquí derrotaremos a todos sus Pokémon con rayo solar. Gyarados, Quagsire, y aunque su Floatzel nos llegó a golpear con una Quajet, un solo rayo solar fue suficiente para darnos la victoria. Tras esto nos volveremos al subsuelo para robarle a este Magby el magmatizador y poder evolucionar a Airo en Magmortar. Volvemos a la superficie y hablamos con este tío del equipo Galaxia, pero cuando estamos a punto de seguirlo... ¿Otro choque? ¿Otro choque? Pues nada, a combatir. Empieza el combate con Starly y nosotros con Airo, con quien derrotamos a su pollo con un rayo. Le sigue Prinplup, quien consigue resistir un rayo con poca vida y nos ataca con rayo burbuja, bajándonos a solo 5 de vida, y con un segundo rayo lo debilitamos. Saca ahora Ponyta y nosotros cambiamos a Zuko, con quien recibimos una rueda fuego que no nos hace mucho daño. Se sube la velocidad con agilidad y nosotros el ataque con danza espada, para ahora debilitar a su Pony con 2 ultra puño y a su último Pokémon, Roselia, con rueda fuego. Acosamos al chico del equipo Galaxia un rato más hasta que finalmente lo derrotamos y hacemos que se vaya. Hablamos con Cynthia para que nos dé la medicina de los patos y volvemos a la ruta 210 para curarlos. Cynthia volverá a pedirnos otro favor y como somos unos simp le haremos caso. Nos vamos ahora al pueblo Calestis, donde derrotaremos a otro recluta más del equipo Galaxia. Why you bullying me? Tras esto entramos en la cueva, nos hablan un poco sobre el pasado de la región y al salir nos volvemos a topar con Helio, quien por fin se presenta. Mirad qué feliz se le ve. ¿Quién diría que quiere destruir el mundo, verdad? Tras todo esto, nos volvemos a Ciudad Corazón para enfrentarnos a Fantina por la quinta medalla. Empieza el combate con Drifblim y nosotros con Azula, con quien usaremos maquinación y protección para subir nuestro ataque especial y protegernos del vuelo de su Pokémon. Una vez tengamos el ataque especial al máximo, derrotaremos a su globo con una bola sombra, al igual que a su Gengar, aunque por la habilidad de este Pokémon nuestro ataque estará deshabilitado unos turnos. Saca Mismagius y nosotros usaremos protección y maquinación para dejar pasar los turnos hasta que tengamos de nuevo bola sombra, recibiendo el brillo mágico de Mismagius cuando no nos protegemos. Finalmente recuperamos bola sombra y la usamos para debilitarla de un golpe. Quinta medalla conseguida. A la salida del gimnasio nos encontraremos de nuevo con Cynthia, quien nos da las gracias por lo de Pueblo Calestis y nos dice que hay una buena biblioteca en Ciudad Canal. No es que seamos muy de leer, pero bueno, iremos de todos modos. Por el camino conseguiremos que Zuko evolucione en Infernape y ya en Ciudad Canal nos encontraremos de nuevo con el vecino para tener otro combate más. Saca Staravia y nosotros a Airo, con quien lo debilitamos de un solo rayo. Le sigue Prinplup, quien consigue resistir nuestro ataque y nos contraataca con encanto, perdiendo la oportunidad de debilitar a nuestro Pokémon. Usamos rayo otra vez para debilitar al pingüino y a este le sigue Hercross, al que debilitamos de un solo lanzallamas. Saca Ponyta, quien cae con un par de rayos, y por último a su Roselia lo debilitamos de un lanzallamas. Un combate facilito, la verdad. No es tocar el cuerpo del Pokémon o en 3 días despojado serás de tus emociones. Mi ex también tenía ese poder. Vamos ahora al gimnasio a por la sexta medalla contra Acerón. Empieza el combate con Bronzor y nosotros con Zuko. Usaremos Mofa para que él no utilice espacio raro y pondremos unas tramparrocas. Cambiamos a Azula, quien recibe un foco resplandor que apenas le hace daño. Volvemos a usar Mofa y un par de maquinaciones de mientras nos sigue atacando con foco resplandor y ahora derrotamos a su Bronzor con lanzallamas. Su Steelix recibe daño por las tramparrocas y gracias a eso rompemos su robustez y lo podemos derrotar de un lanzallamas, al igual que a su Bastiodon. Nos vamos a la biblioteca con el profe, Maya y el vecino y aquí nos mandan a cada uno de los lagos a investigar a los Pokémon legendarios. Pero cuando salimos nos enteramos de que los del equipo Galaxia están haciendo sus cosas de chicos malos, así que nos toca arreglar esto. Pero antes subiremos a Mako de nivel para que evolucionen Rapidash. Ahora sí, nos vamos al lago Valor, donde nos encontraremos con que los Magikarp están Magiderp por falta de agua. Entramos en la caverna y aquí pelearemos contra Saturno. Empieza el combate con Kadabra y nosotros con Mako, con que lo debilitamos de un solo megacuerno. Le sigue Bronzor, quien cae con una rueda fuego y una nitrocarga, y
y por último saca Toxicroak. Nos quita mucha vida con desquite, pero con un par de rueda fuego lo debilitamos también. De aquí nos vamos al lago Veraz, donde ayudaremos a Maya y lucharemos de nuevo contra Venus. Empieza el combate con Golbat y nosotros con Airo. Usamos un rayo con el que casi lo debilitamos y él nos ataca con colmillo veneno, quitándonos unos 20 de vida, pero con un segundo rayo cae. Le sigue Purugly, quien nos hace algo de daño con cuchillada y que se quema por nuestro cuerpo llama. Le atacamos con lanzallamas quitando poco menos de media vida y cambiamos a Azula. Nos ataca con un golpe crítico de cuchillada, aunque como está quemada no nos hace mucho daño, y nosotros nos subimos el ataque especial con maquinación para, al turno siguiente, debilitarlo de un lanzallamas, al igual que a su último Pokémon, Bronzor. Seguiremos nuestra aventura en busca de las medallas e iremos al gimnasio de tipo hielo. ¡Ale-hop! Inverna saca a Snover y nosotros a Azula, con quien usaremos maquinación para subir nuestro ataque especial. Nos ataca con hidropulso, haciéndonos bastante daño, y usaremos nitrocarga para subir nuestra velocidad y de paso debilitarlo. Y ahora sí, debilitamos al resto de su equipo con lanzallamas. Sneasel, Medicham y Abomasnow no pudieron resistir un solo ataque de Azula. Nos vamos ahora al lago Agudeza para ver cómo le hacen bullying al vecino. Place, trash. Y de aquí nos vamos a Ciudad Rocabelo. Oye, ¿que se te ha caído esto? Bueno... Entramos en la base del equipo Galaxia y aquí nos enfrentaremos contra el jefe, Helio. Saca a Murkrow y nosotros a Azula. Utilizamos maquinación para subir nuestro ataque especial y nitrocarga para subir nuestra velocidad. Nos ataca con tinieblas y al turno siguiente lo debilitamos con lanzallamas, al igual que a su Golbat y a su Sneasel. Helio nos da la Master Ball porque... motivos... y avanzamos un poco por la base. ¿Qué son estas cosas? En la habitación donde están los legendarios tendremos otro combate más con Saturno. Saca Kadabra y nosotros a Azula. Utilizaremos maquinación para subir nuestro ataque especial y él cambiará a Toxicroak, aunque lo debilitamos al turno siguiente de un lanzallamas, al igual que a su Bronzor y a Kadabra. Liberamos a los Pokémon y ahora sí nos vamos a salvar el mundo. Vamos a la columna lanza donde Helio invoca a Palkia y hace que el cielo de la región se vea... bueno, colorido. Antes de poder enfrentarnos a él, tendremos un combate contra las dos comandantes junto al vecino. Sacan a sus Bronzor y nosotros a Magmortar y Munchlax. Usamos una humareda con la que debilitamos a los Pokémon enemigos y hacemos algo de daño al Munchlax del vecino. Sacan ahora sus Pokémon estrella, Skuntank y Purugly. Purugly se esconde con Excavar y nosotros usamos otra humareda que le baja bastante vida al Skuntank, quien nos envenena con gas venenoso. Purugly nos quita mucha vida con Excavar y nosotros volvemos a usar humareda. Debilitan a Munchlax de un eructo y el vecino saca a Staraptor, con quien debilita al Skuntank de un ataque rápido. Usamos otra humareda con la que bajamos mucha vida a Purugly y debilitamos al Staraptor del vecino, y ahora este saca a Heracross y Ceres a Golbat. Cambiamos a Mako ya que Airo estaba muy debilitado y Purugly se esconde con Excavar. Atacamos al Golbat con Rueda Fuego y Heracross debilita al Purugly con Demolición. El Golbat de Ceres usa aire afilado con el que nos baja mucha vida a ambos y Venus saca su propio Golbat. Cambiamos a Mako por Azula y ellos debilitan al Heracross del vecino, quien ahora saca a Ponyta. Usamos lanzallamas para debilitar al Golbat de Ceres y al turno siguiente debilitamos al otro Golbat con otro lanzallamas. Los Pokémon de los lagos rompen la cadena para que Palkia se calme un poco y Helio nos echa la culpa a nosotros, así que ahora quiere combatir. Empieza el combate con Honchkrow y nosotros con Airo, con quien debilitamos a su pollo con un rayo. Saca ahora a Gyarados, quien consigue resistir un rayo y nos ataca con cascada, dejándonos con solo 17 de vida. Lo cura con Restaura Todo, pero un segundo rayo termina con su Pokémon. Saca ahora a Weavile y nosotros cambiamos a Azula. Utiliza Excavar para esconderse y al turno siguiente nos golpea, quitándonos mucha vida. Usamos Nitro Carga para subir nuestra velocidad y le atacamos después con lanzallamas, debilitándolo. Por último saca su Crobat. Cambiamos ahora a Mako, quien recibe un veneno X apenas sale. Nos usa un segundo veneno X con el que nos envenena y atacamos con nitrocarga, quemándolo. Cambiamos ahora a Zuko, quien recibe dos aire afilados seguidos que nos quitan mucha vida. Atacamos con Rueda Fuego, dejándole la vida en rojo, y dado que no se me ocurre otra cosa para poder hacer, atacamos con otra Rueda Fuego, con la buena suerte de que Helio usa una super poción en vez de debilitarnos, y con ello pierde el combate. Por último, nos tendremos que encargar de Palkia. Aparcao. Volvemos a por las medallas y en cuanto entramos en Ciudad Marina nos encontramos con Fausto, quien nos pide que nos peguemos con el líder para ver si se anima. Y como buen protagonista que somos, tenemos que hacer caso a todo el mundo, así que nos vamos a pelear contra Electro. Saca su Raichu y nosotros a Zuko. Nos protegemos para ver con qué nos va a atacar y vemos que va a usar Surf. Conseguimos esquivar el siguiente Surf por el poder de la amistad y le atacamos con Terremoto sin debilitarlo. Al turno siguiente Electro lo cura y dado que ya no tiene la valla Cardo podemos debilitarlo de otro Terremoto. Saca ahora Ambipom. Nos protegemos de su sorpresa con protección y al turno siguiente nos ataca con rayo. Usamos Danza Espada para subir nuestro ataque y tras recibir un doble golpe de su mono lo debilitamos con Abocajarro, al igual que a su Octillery. Por último saca su Luxray, quien no consigue sobrevivir a un terremoto de nuestro chimpancé. Ya tenemos todas las medallas. Hablamos con Yasmina para que nos dé la MT de cascada y ahora sí nos vamos a por el alto mando. ¿O no?
porque el vecino quiere tener un último combate contra nosotros. Empieza con Staraptor y nosotros con Airo, con quien casi lo debilitamos de un rayo pero se salva por la banda Focus. Usa Danza Lluvia seguida de una bocajarro con el que nos baja bastante vida, pero con un segundo rayo lo debilitamos. Le sigue Snorlax para el que cambiamos a Zuko, nos usa Bostezo y nosotros lo debilitamos de un solo a bocajarro. Zuko se duerme por el bostezo pero gracias a la valla Tania se despierta al toque. Saca a Empoleón, quien también cae de una bocajarro, y a este le sigue Roserade, quien no consigue sobrevivir a un lanzallamas. Saca Rápidas, a quien debilitamos con Terremoto, y por último saca su Hercross, a quien debilitamos con Acróbata. Buen calentamiento. Ahora tocan los combates de verdad. El primer combate lo tendremos contra Alekran. Empieza con Dustox y nosotros con Zuko, a quien tenemos equipado con las gafas elegidas para aumentar su ataque especial y poder derrotar así a su Pokémon con un lanzallamas, al igual que a Hercross, a Beautyfly y a Vespiquen. Su Drapion nos llegó a golpear con Terremoto y a resistir un lanzallamas, y como sabemos que va a curarlo, utilizaremos de nuevo lanzallamas debilitándolo esta vez. Ahora toca el combate más duro de este run, Gaia. Empieza el combate con Quagsire y nosotros con Zuko, con quien lo debilitamos de un hierbalazo. Le sigue Whiskas y nosotros usamos tramparrocas para romper la robustez de su golem. Atacamos a Whiskas con hierbalazo aunque lo resiste gracias a la valla Tamari, y él nos ataca con una hidrobomba que sobrevivimos por el poder de la amistad. Cambiamos a Airo, quien recibe un Terra Temblor que le baja algo de vida. Usamos Día Soleado y él nos ataca con hidrobomba, dejándonos con muy poca vida, pero gracias al sol podemos usar rayo solar sin necesidad de carga y con este ataque lo debilitamos de un golpe, al igual que a su Sudowoodo. Su golem consigue ser más rápido que nosotros y nos debilita a Airo de un terremoto. Sacamos ahora a Mako, quien esquiva un terremoto y con el que conseguimos debilitarlo de 2 cuernos certero. Por último saca a Hippowdon. Le atacamos con Envite Ígneo para hacerle todo el daño que podamos antes de caer de un terremoto. Y por último sacamos de nuevo a Zuko, con quien conseguimos debilitarlo de una hierbalazo. Solo nos quedan 2 Pokémon, pero creo que serán suficientes. El tercer combate lo tenemos contra Fausto. Empieza con Rapidash y nosotros con Zuko. Esquivamos la hipnosis y usamos trampas rocas para que no funcione la banda Focus del mono de Fausto, y al turno siguiente usamos Danza Espada. Nos ataca con Puya Nociva haciéndonos bastante daño y envenenándonos, pero conseguimos debilitarlo de una bocajarro, al igual que a su Lopunny y a su Steelix. A su Drifblim lo debilitamos de una garra umbría, y por último su Infernape nos ataca con Ultra Puño, el cual esquivamos, y lo debilitamos de un solo a bocajarro. El cuarto combate lo tendremos contra Delos. Empieza el combate con Mr. Mime y nosotros con Azula. Utilizamos Maquinación para subir nuestro ataque especial, mientras que Mr. Mime usa Reflejo y Pantalla Luz. Usaremos Protección para defendernos de su brillo mágico y hacer que pasen turnos de las pantallas que se ha puesto el Mr. Mime, hasta que finalmente lo debilitamos con un par de Pulso Umbrío, al igual que el resto de su equipo. Medicham, Girafarig, Alakazam y Bronzong cayeron con solo un ataque de nuestro Pokémon. Y para terminar tenemos el combate contra Cynthia. Todos sabemos que es un combate complicado, aunque en esta ocasión no va a ser así. Empieza el combate con Spiritomb y nosotros con Azula. Usamos Maquinación para subir nuestro ataque especial mientras resistimos la bola sombra y pulso umbrío de su Pokémon. Usamos una nitrocarga para subir nuestra velocidad y al turno siguiente Cynthia cambia a Milotic, quien recibe un pulso umbrío de nuestra Azula que casi lo debilita. Como sabemos que va a curarse, usaremos una tercera Maquinación para, ahora sí, poder derrotar a todo su equipo con el pulso umbrío de Azula. Milotic, Gastrodon, Lucario, Roserade, Spiritomb e incluso Garchomp cayó de un solo ataque. Y así es como hemos conseguido pasarnos Pokémon Perla Reluciente usando solo a Pokémon de tipo fuego. Me da pena que hayamos perdido a la mitad del equipo por el camino, pero doy hasta gracias de haber podido terminar este reto. Tanto el combate con Gaia como el que tuvimos contra Mananti me hicieron pensar que iba a perder, pero con un poco de ayuda del poder de la amistad y con algo de ingenio hemos conseguido ganar. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, o si os ha encantado podéis suscribiros para estar atentos a cuando suba más contenido. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!